En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio es el tema que vamos a continuar en esta semana, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos y te agradezco, mi hermano, que estés apoyando, alentándome con ese tema y tus aportes, como siempre, cada semana valiosísimos. Te saludo. ¿Cómo estás? Igual bien, y es mutuo el sentimiento de poder compartir ese tiempo, de edificarnos mutuamente y crecer juntos. Hermano, yo soy más en este tema, ¿verdad? Tan complicado, sí, matrimonio, sí, divorcio y nuevo matrimonio. Claro. Y empezamos con la lectura de que no existe mandato de Dios para el divorcio, correcto, sino para el arrepentimiento y para la restitución. Es decir, el mandato. Sí. El mandato, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni relación que Dios no pueda restaurar. Correcto. Y aclaramos, me parece que es importante que bajo ninguna circunstancia debe tomarse una decisión tan importante bajo la justificación de solventar anhelos, intereses y deseos propios, sobre todo si hay hijos e hijas de por medio. Sí, como hablábamos, ¿verdad? De esos divorcios por mutuo acuerdo, por incompatibilidad, ¿verdad? Como vos decías, anhelos propios. Ahora, Dios, y aquí entre comillas, abre una posibilidad, entre comillas, ¿verdad? La voluntad de Dios no es el divorcio, pero ahí Dios permite en ciertos casos o abre esas posibilidades en caso de adulterio o abandono crónico de uno de los creyentes, que ya hablamos en el programa anterior, Mateo 5:32, Mateo 19:9, Marcos 10:11, habla sobre esta posibilidad, pero depende del proceso del perdón en dos vías. Y es muy importante volver atrás en otros programas atrás que hemos hablado sobre el perdón, ¿verdad? Sí. En dos vías, relacional, correcto, sí, fue la sí. palabra. Es importante. Entonces, primero, esta posibilidad ante una ofensa grave por ella, que ya hablamos en el programa anterior, o si la vida física o emocional es amenazada, debe prevalecer la protección de la víctima bajo el recurso de la separación y bajo la guía de un consejero cristiano. No la separación definitivo, o sea, no bajo el divorcio, porque según el modelo de la paciencia de Dios, otorga un tiempo para que el pecador se arrepienta. Es muy importante la separación en casos de violencia doméstica. Un distanciamiento, no divorcio inmediato. Porque, como vos decías anteriormente, se puede restaurar un matrimonio en el Señor. Es posible. Claro, bien. Claro. Pero sí la separación, ¿verdad? Por la seguridad y la integridad de la persona, sí, en todos los sentidos. Y los hijos, ¿verdad? También. Y los hijos, ¿verdad? Un hombre violento físicamente, sí, pues no podría estar lejos de cometer un asesinato, sí, ¿verdad? Y es claro ver que ese equilibrio va a decir Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 11. A los casados, para ver a quién se está refiriendo, a los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Entonces, hay una orden del Señor directa a los que estamos en matrimonio. Que la mujer no se separe de su esposo. Bueno, y también que el hombre no se separe de su esposa, ¿no? Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, si es necesario, si el ofensor no entiende con palabras, el acto de separación debe contar con la ayuda del recurso de la ley, medidas cautelares acompañadas por un consejero bíblico. Correcto. Ahora, los cónyuges nunca deben volver a juntarse si no han reconocido la causa de su separación. Exactamente. ¿Qué es el punto? Dios no procura en ninguna circunstancia el divorcio definitivo. Correcto. Aquí se está hablando de una separación desde donde se procurará, vamos a ver, el perdón relacional. Correcto. En dos vías. En dos vías. Una, la disposición de quien ha sido ofendido u ofendida, y la otra parte, reconocer su pecado, válidamente, validarlo con acciones específicas, un cambio de dirección, un cambio de mente. Entonces, ese tiempo, o sea, nunca la Escritura, a pesar de todo, va a decir a la primera, entonces el recurso que Dios da es el divorcio.
Correcto. sino es una separación allí específicamente pues para revisar el vínculo, que es lo que ha estado pues en este momento afectando la relación conyugal o familiar, y entonces a partir de allí no se divorcie en ese momento, ¿verdad? En ese momento es un tiempo de separación que es muy importante que sea acompañada de un consejero bíblico. Y digo aquí, y tengo que decir aquí bíblico, Correcto. porque aquí desde mi punto de vista, ¿verdad? Mi punto de vista, no es sabio que sea acompañado de una perspectiva humanista, Correcto. psicológica, donde ese psicólogo o psicóloga va a decir, no, yo no tengo ni conocimiento del diseño de Dios del matrimonio, ni de la palabra de Dios, así que voy a dar del punto de vista desde una perspectiva, sí, ahí, y no estamos en contra en total de la psicología, solo que en casos como estos, me parece que no está en buenas manos. Correcto. ¿Verdad? Tiene que estar bajo una consejería bíblica. Correcto. Sí. Entonces, la primera vía es la reconciliación. Es muy importante aquí como un paréntesis que en casos de violencia doméstica muchas veces, y varios autores reconocidos en temas de violencia doméstica, inclusive creyentes, han apelado a ese punto. La violencia doméstica no es un problema matrimonial, es un problema de abuso, de mentalidad, y no es sabio alentar a la unión otra vez. Bueno, vuelvan a casa, hablen y arréglense, porque hay un patrón de abuso, de un abusador hacia una víctima. Entonces es importante marcar esa salvedad en nuestro contexto. Sí. Por otro lado, si en ese tiempo de separación no hay un arrepentimiento por parte del ofensor, es decir, no hay un cambio en su conducta, en sus hechos, no en las palabras, porque mayormente lo van a decir, sí, yo voy a cambiar. El ciclo de la violencia. El correcto, la luna de miel, paz, todo esto. Muy bien. Ahora, Pablo dice más adelante, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, y aquí apelamos a 1 Timoteo 5:8, que hablamos en el programa anterior, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. 1 Corintios 7:15. Es importante notar que Pablo insiste en esperar para restauración, ¿verdad? Dice más adelante en el versículo 16, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? O ¿cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Versículo 16. Pero lo que debe prevalecer en esta dinámica es la voluntad de Dios de vivir en paz. Shalom. Tranquilo, en shalom. Sí, una protección integral de la vida. Un bienestar integral. En todo área de la vida. Exacto. Ese llamado que Pablo hace en Corintios, 1 Corintios 7. Por eso es importante la necesidad de la firmeza en esa etapa de separación, que bíblicamente se está dando acá. Es decir, confrontar en amor y no aceptar con temor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque la separación no necesariamente sería física, porque puede haber una separación emocional. De hecho, se da, lo hablamos en la fase 3 del ciclo de violencia, ante una explosión de maltrato recurrente y recurrente. Entonces hay una separación allí, emocional. Y entonces, en esta etapa de buscar, en ese tiempo de separación, buscar la reconciliación, que es el mandato bíblico, siempre debemos de buscar la reconciliación en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, con todas las posibilidades que podamos tener. Entonces, la firmeza es muy importante para llegar al punto de no voy a aceptar. O sea, no voy a aceptar falta de información, insultos, sarcasmos, desvalorizaciones, negaciones, humillaciones. Ahora, si uno de los cónyuges ha estado evitando, postergando o rechazando la idea de tomar decisiones con respecto al futuro de la relación matrimonial, pues entonces sí, el otro tiene la puerta abierta de exigir una definición. Una resolución. Una resolución. Esto no puede seguir así porque la palabra me dice que estoy llamado y tengo el derecho, ganado por Cristo, a vivir en paz. Correcto. A vivir siendo valorado, valorada, tomado en cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo de separación es muy importante establecer límites firmes y no volverse a juntar otra vez, y termino, hasta que esos límites que se han transgredido sean, junto con un acompañamiento de consejería bíblica, sean, digamos, visualizados y sean restaurados. Eso es muy importante, el tiempo de la separación. Yo entiendo y percibo de que muchas veces, o algunas veces más bien,
en círculos cristianos no se concibe una separación, no se concibe un potencial divorcio, básicamente por lo que hablamos en los programas anteriores. Es decir, yo no puedo permitir que en mi iglesia haya un divorcio, porque ¿qué va a decir de mí como pastor? No puedo permitir que fulano y fulana se separen por un tiempo para procurar una sana reconciliación, porque ¿qué testimonio vamos a dar? O sea, peor testimonio es el conflicto no resuelto dentro de matrimonios que son acarreados por 30, 40 años y que las personas no viven en paz, como dice Corintios. Ahí es donde entra el ministerio pastoral de caminar con estas personas en sus conflictos, ¿verdad? Aún en tiempos de separación, saber pastorear con la mirada, y si las personas así lo consideran, con la mirada a un perdón, a una restauración. Pero es muy importante eso que estás mencionando sobre la separación de no unirse hasta que se hayan resuelto o se esté trabajando, porque es un proceso, los temas que han causado la violencia. Sí. Para eso también, lógicamente, se requiere de una sana autoestima, para reconocer y solicitar el derecho bíblico de shalom, de tener paz. Es decir, miren, yo necesito tener paz. Sí. No es egoísmo, no es capricho, es la paz integral, la salud integral. Claro. Ahora, establecer límites no necesariamente propicia un cambio. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque yo puedo pedir límites, pero si otra persona insiste en transgredirlos, no pasa nada. Pero solicitarlo sí es muy importante. Ya va a marcar una acción diferente a la que se venía dando en tiempo atrás. Solo así se va a descubrir si existe o no la posibilidad de disfrutar de una relación matrimonial bíblica. Y el ofensor se da cuenta de que los límites que ha violado ahora son estrictos. Claro. Qué importante es esto. Bueno, y firmeza junto a testimonio en la decisión de separación definitiva. Por ejemplo, si hay una decisión de separación definitiva, también se aplica la firmeza. Correcto. Incluso en este proceso, el creyente debe actuar como creyente. Por ejemplo, cuando ya se dio cuenta, como estás diciendo, cuando se solicita un cambio y se descubre justamente que no existe la posibilidad de disfrutar de shalom matrimonial, entonces se inicia el proceso validado por el Señor del divorcio. Pero como un acto de la gracia de Dios. Claro. Como un acto de liberación, de protección, de validación de la persona. Claro. Qué terrible es interpretar que Dios, a pesar del sufrimiento explícito, Dios va a decir, pues no. Como si de alguna manera el sufrimiento fuera redentor para nosotros. Es que yo creo que justamente ese es el problema en ciertas corrientes. Se apela a una teología del sufrimiento equivocada dentro del matrimonio. Sí. Es decir, y lo he escuchado de personas con quienes hemos tratado, particularmente pienso en una persona que nos contaba que fueron a consejería, esta persona está divorciada, fueron a consejería años atrás y bueno, fueron donde el pastor, el consejero, no sé, creo que el pastor de donde iban antes, y exponían sus problemas, ella exponía sus dolores, sus sufrimientos, el abandono del otro, y la respuesta del pastor es, mamita, eso no es nada. Si usted quiere el sufrimiento, vea lo que Cristo sufrió. Él sí sufrió. Así que déjese esas cosas y vea lo que Cristo sufrió y usted sufra lo que a usted le corresponde. Un apelo pésimo a una teología del sufrimiento. Sí. Nos cuenta ella, a mi esposa y a mí, salen, se suben al carro, ella llorando y el tipo pues riéndose de ella. Viste, no seas payasa, no tienes que hacer tanto alboroto por todo esto. O sea, lo que vos decías anteriormente, una visión de mártir de, bueno, voy a estar el resto de mi vida en este matrimonio sufriente porque Dios quiere que sufra. Claro. Yo no creo que sea el contexto del sufrimiento ni la teología del sufrimiento que Pedro expone. Es muy diferente. Claro que sí. Y de hecho, estoy seguro que mi esposa ha llevado muchos errores, la carga de mis errores, y por eso el fruto de la paciencia, ¿verdad? Estar alargando el pecado de otra persona. Pero es muy diferente que el sentido mío intencional como esposo sea desvalorizar, desacreditar, desaparecer a la otra persona. Porque estamos en una relación de dos personas pecadoras que se equivocan constantemente. Y muchas veces nuestras esposas tienen que estar cargando con nuestras debilidades. ¿Ves? Pero estamos hablando a nivel del maltrato intencional. Exacto.
O sea, de hacer desaparecer a la otra persona. Por ejemplo, que yo vivo en un adulterio explícito donde no me importa lo que estoy haciendo una y otra vez, ¿verdad? Donde hago una vez, me arrepiento y estoy planeando la próxima vez. Correcto. ¿Qué tipo de arrepentimiento es ese? Exactamente. O el maltrato intencional, el abandono intencional, el descuido total de la persona. Sí. La persistencia en los abusos. Claro. Ahora, algo que también es muy importante, y creo que es importante que lo mencionemos y que lo consideremos en todo este proceso que estamos comentando, ¿verdad? Es en cuanto a que nunca debe optarse por técnicas persuasivas para mantener el matrimonio, ¿verdad? Suplicar, llorar, gritar, la actitud de esclavo que adopta uno de los cónyuges, ¿verdad? Esto solamente va a aumentar la falta de respeto. Inclusive usar a los hijos, usar las finanzas, manipular para permanecer. Sí. Es un error tremendo. Sí, entendiéndose bien, como lo estamos poniendo, de la firmeza junto al testimonio y la decisión de separación. Estamos hablando cuando se establecen límites hasta aquí. Ya esto no puede, que haya esa firmeza que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque se debe demostrar que esa decisión es real y verdadera. Una decisión donde la persona se demuestra que ha tomado control de la situación. La violencia es una cuestión de control. Correcto. Entonces, vamos a ver. Ya se debe de probar que la situación no está en manos del abusador. Cuando se tiene ya la firmeza del divorcio. Ya no está en sus manos. Por eso es que nunca esas acciones, como estás diciendo, de estar llorando y esto y lo demás, aumenta la falta de respeto. Correcto. Y aumenta la visión de que yo tengo derechos y privilegios sobre la otra persona porque soy superior a. Entonces, el divorcio es una concesión de Dios. Así que no debe prevalecer el miedo en ese proceso. El temor nos va a esclavizar a no vivir confiadamente en la protección y provisión de Dios. Como hablábamos en el podcast anterior, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29-25. Entonces, después de quemar todos los cartuchos, después de hacer lo que nos corresponde hacer, donde no hay un arrepentimiento genuino de parte del abusador, donde persiste la porneía en todas sus manifestaciones, ¿cómo procuramos divorciarnos? ¿Qué hacemos? Buena pregunta, porque 1 Corintios 7:27, Pablo dice, ¿estás casado? No procures divorciarte. Y lo puede usted buscar. Sí. ¿Estás casado? No procures divorciarte. Entonces, buen tema entonces, ¿cómo procuramos divorciarnos? Claro. Porque es un proceso, ¿no? Bueno, pongo un punto que sería cuando no cooperamos en nuestra santificación. Por ejemplo, el matrimonio va a cooperar para la santidad de ambos cónyuges. Sabemos perfectamente lo que estamos casados, ¿verdad? Que vivir en intimidad expone nuestras faltas, nuestras debilidades, pero que más bien van a ser oportunidades para exponerlas al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué se expone en nuestro corazón durante un conflicto? ¿Oramos al Señor por lo que sale de nuestro corazón? Porque va a decir Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, ¿cómo procuramos divorciarnos? Cuando en medio del conflicto yo dejo de entender que es una oportunidad que el Señor utiliza para mostrar lo que hay en mi corazón, orar por estas faltas y avanzar en el proceso de santificación. De acuerdo. Y para que haya santificación tiene que haber justificación primero. Así y eso es muy importante considerarlo en el tema santificación. Sí. También algo importante es cuando prevalece una manera de pensar profana en el matrimonio. Hebreos 12 habla que Esaú era un profano. Cuando usamos la palabra profanar, es hacer común algo sagrado o menospreciarlo, ¿verdad? Por ejemplo, Esaú menospreció su primogenitura, ¿verdad? Génesis 25:32 no le dio valor al don de Dios. En el matrimonio sucede lo mismo. Sí. Y además, y voy un pasito más allá, en la relación matrimonial, lo que mencionamos al inicio del programa anterior, lo sagrado que es el matrimonio y esa relación, un hombre y una mujer hechos una carne, sellados por el acto sexual en toda la santidad y diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Va más allá, es la otra persona la que es parte de mi cuerpo. ¿Cómo voy yo a profanar a mi esposa? Tenerla por común por menos, o menospreciarla, sí. cuando ella como persona, pecadora igual que yo, ahora me va a regañar seguro porque dije esto, pero pecadora igual que yo, ¿cómo la voy a profanar, a menospreciar
si es el don de Dios para mí. Sí. O sea, mi esposa, particularmente, en mi caso, es la provisión de Dios para mi vida y viceversa. Sí. Entonces es importante, ¿verdad?, tener en cuenta cuando prevalece una manera de pensar profana. Sí. Y ahora, ¿cómo procuramos divorciarnos? Último punto, podríamos decir, no entendiendo que el matrimonio es una manera de vida a partir de la intimidad. Uh-huh. Y hablamos anteriormente del peligro a la intimidad, que significa decidir vivir en realidad uno. Entonces, desde la baja autoestima, no aceptación propia, se desarrolla la necesidad de ejercer control, un poder sobre. Y entonces la cooperación mutua y creación conjunta se ve como una amenaza. Todo lo que hablamos de lo que es realidad uno. Entonces, claro, permanecer en esta realidad uno es procurar divorciarnos. Sí. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás casado? Pasa de realidad 1 a realidad 2. Básicamente, ¿no? Entonces, va a decir, si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. Deuteronomio 29:19. Digo esto, realidad 1 no solamente destruye o arruina la relación matrimonial, sino la relación familiar. Claro, exactamente. Sí. Uh-huh. Hay un dolor extendido en todo esto. Pero ve vos, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. Hay un daño extendido entonces. Sí. Y muchas veces, y bueno, yo nunca he estado en esa posición, pero asumo que la persona llega a un punto de decir, ya no puedo más, yo necesito vivir en paz, que es lo que apelábamos sobre Shalom. Correcto. Pero muchas veces no se dimensionan las implicaciones alrededor. Hijos, hermanos, familia, iglesia, personas, Claro. Distanciamiento con amistades. Ajá. O sea, el divorcio en sí realmente trae un peso muy grande, Claro, ¿verdad? Como claro mencionabas que sí. en Deuteronomio. Ahora, podríamos decir que es una tragedia, por un lado. Por otro lado, también podemos entenderlo como un privilegio. ¿A qué me refiero con tragedia? Incluye experiencias y consecuencias que afectan el normal desarrollo de la vida humana. Sí, así es. Soledad Así emocional, es. confusión e inseguridad, la carga económica, que no es lo más importante, pero es muy importante. Sí. Desintegración familiar. Entonces, es una tragedia. Ahora, Isaías 41 nos anima, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Es decir, hay un sufrimiento y las personas que han pasado por un divorcio creo que entienden, Claro. más que nosotros que no lo hemos pasado, las implicaciones y consecuencias de esto. Y los hijos también. Los hijos, por supuesto. Claro. Las implicaciones que esto trae para nosotros. Dios está con las personas con los quebrantados de corazón. Claro que sí. Esa es la parte de tragedia del divorcio. Ahora, por otro lado, también es un privilegio en algunas partes. ¿Por qué? Porque abre una puerta de salida o una puerta de protección a todo el que vive junto a un cónyuge atrapado por el pecado, que no busca ni merece ese maltrato, que está dejando severas heridas emocionales, físicas y espirituales. No solamente en el cónyuge, también en los hijos. Sí. Y la tragedia que viven algunas personas en el matrimonio es peor que la que puede producir el divorcio. Exactamente. O sea, y este privilegio puede ser obstaculizado por una equivocada forma de entender la sumisión de la víctima, es decir, ese soporte hasta la muerte. Y ese no es el mandato jamás. Por eso decimos que el divorcio es una tragedia Claro. y a la vez, por gracia de Dios, voluntad permisiva, es un privilegio. Porque si el mismo Señor no hubiese abierto la puerta con el divorcio, a pesar de la maldad del corazón humano, entonces imagínate lo que es que interpretar la escritura como decir, bueno, a usted le tocó. Claro. Le tocó vivir toda su vida, es más, calculó mal, estar bajo el zapato de una persona que intencionalmente le es infiel o tiene inmoralidad sexual en todas las áreas que hemos visto, le maltrata intencionalmente, a usted le tocó. Y tome esto como la manera en que Dios programó su vida, y nada más usted tiene que pedir fortaleza siempre hasta que la muerte lo separe. Sufra y sométase. Exactamente. Eso yo no creo que sea la voluntad de Dios. No, para nada. Es una puerta abierta que el Señor concede. Es muy importante lo que dijiste como un privilegio. No se entienda de que qué bueno que me divorció, es un privilegio. No se entienda de esa manera. Sí, Lo que estamos hablando del privilegio es que un cónyuge atrapado, y cito tus palabras literales, un cónyuge atrapado por el pecado que no busca ni merece este maltrato, y deja ver diferentes tipos de heridas. Ahora,
las tragedias, y repito lo que vos dijiste, las tragedias que viven algunas personas en el matrimonio es peor que las que puede producir un divorcio. Claro. Sufren más, se dañan más, se alejan más de Dios, soportando ese calvario. En muchos de los casos se da esto, donde los mismos hijos van a decir, los que pueden ser potencialmente traumatizados en un divorcio, porque no todo divorcio es un trauma, es potencialmente traumático, pues muchos hijos van a decir, por ejemplo, si fuese la mujer, mamá, yo estoy con vos, o sea, es mejor que no sigamos viviendo con esta, pues, con este modelo de paternidad que nos está destruyendo. Correcto. O sea, no podemos más. No podemos soportar verte agredida constantemente, ¿verdad? Violentada constantemente, infidelidades y todo lo que eso implica. En todo nivel, inclusive esa doble cara, porque, a ver, dentro de los mitos, que deberíamos hacer un programa de mitos de mujeres víctimas o víctimas de violencia doméstica, porque hay muchos. Uno es, en el contexto cristiano, víctimas de violencia doméstica, no exponen su caso y vivo una doble vida. Yo no voy a decir en mi iglesia que me están violentando físicamente, porque qué vergüenza, qué van a decir de mí, van a pensar mal de mi esposo o mi esposa. Entonces hay una doble vida. Y los hijos crecen con esa doble moralidad de sufrir en casa un infierno e intentar los domingos, durante hora y media, vivir una vida cristiana como la familia perfecta. Bueno, y pensemos que una de las consecuencias de violencia psicológica mantenida en el tiempo es implantación de culpa falsa. Exactamente. Entonces, si la víctima, si fuese una mujer, se le ha implantado que hice mal, es por mi culpa que tal cosa, entonces, claro, tal vez está ese temor de decir, si yo denuncio, realmente me estoy denunciando a mí mismo. Exacto. Y caramba, yo lo que tengo que hacer es orar más para que el Señor me cambie a mí, porque por mi culpa mi familia está llegando a esas consecuencias. Exactamente. Pero es producto de una violencia psicológica como una de las estrategias, ¿no? Implantada por un abusador que controla. Exacto. Entonces ahí la liberación, ahí el divorcio entra como una liberación de sistemas opresores y fruto del pecado no tratado, no arrepentido, no confesado, y que al no ser así, pues seguirá su vida en una miseria constante. Así es. Nos queda entonces un programa más. Próxima semana, nuevo matrimonio. Ahí seguimos complicándonos la vida entonces. Pues muchas gracias, y si el Señor nos permite, pues vamos a encontrarnos con este tema tan necesario. Así es. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Chao.